Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todas, a todos en el Señor, en este día viernes, fin de semana, intermedio de la semana, bendiciones a todos, a todas, que Dios los colme de gracia y fortaleza. Hoy estamos celebrando de, 14 de julio, San Camilo de Lelis, servidor de los enfermos en el año 1614. San Camilo de Lelis, servidor de los enfermos, 1614. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, en los que en este día es su santo. Todavía no vemos aquí esa cuestión de que alguien en el decanato sea su cumpleaños. Bueno, Dios los bendiga en el Señor. Y entonces que Dios nos colme de gracia quienes Camilos, Camilas tenemos en el Señor, quienes tienen ese nombre, quienes nacieron en esa fecha, pero que no llevan ese nombre, y a quienes es día de su santo, los Camilos, las Camilas que el Señor nos da. Escuchamos este canto en la vida de los santos y nos preparamos al Señor en esta hora de la mañana, en su presencia, siendo viernes que el cuerpo lo sabe, pero ya no le interesa, ya no le interesa. Anden pues, preparémonos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el idioma etrusco que se hablaba en Italia hace 20 siglos, se llamaba Camilo al que se dedicaba a ayudar a los que rendían culto a la divinidad. En ese nombre quedó muy apropiado a nuestro santo porque pues su labor principal fue dedicarse a ayudar a estos grandes servidores de Dios que son los enfermos. El sumo pontífice lo declaró patrono de los enfermeros. Nació San Camilo en Abruzos, Italia, en el año 1550. Su padre era un familiar y el hijo un militar, y el hijo siguió la misma carrera del papá. Pero le sucedió que se le apareció una llaga en el pie que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al hospital de Santiago de Roma en busca de su curación. Esa llaga misteriosa va a ser lo que lo va llevando poco a poco a donde Dios ha determinado que trabaje y consiga la santidad. En el hospital de Roma, mientras buscaban su propia curación, se dedicó a ayudar a atender a otros enfermos, pero en aquel tiempo parecía el terrible vicio de que trató de arruinarlo, la pasión por el juego. Él que se enviciaba en los juegos de azar, llega a una dependencia espantosa y el juego se le vuelve una segunda naturaleza que lo esclaviza. Lo sabe hoy por triste experiencia que muchos que son pobres esclavos del juego electrónico. Casi siempre este vicio procede de la avaricia, del deseo desordenado de conseguir dinero rápidamente por medio de medios fáciles, y lo que se consigue en la mayor parte de las cosas es la ruina y la miseria. Fue expulsado del hospital de Roma también porque, igual a su padre, tenía un genio violento que lo hará sufrir mucho, pero que será como una fuerza interior que lo llevará después a atravesar emprender muy arraigados empresas espirituales. Y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida en los juegos y perdió hasta la camisa, quedando en más completa miseria cuando más tarde repetía: yo en mi juventud fui un pobre pecador. No estaba siempre, estará diciendo sino la verdad. Pero Dios tenía para él muy buena pena de panes de santidad. En un naufragio había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no le había cumplido, y estando en la más completa pobreza se ofreció de obrero y mensajero en el convento de los padres capuchinos, y allí, antes de que lo enviaran a llevar unos bultos a otra parte, oyó una exhortación o charla espiritual que el Padre superior hacía a los obreros. Mientras iba por el camino llevando los bultos, se puso a pensar en lo que acababa de escuchar, y allí sintió fuertemente la llamada de Dios a la conversión. Empezó a llorar y pidió perdón de sus pecados con la firme resolución de cambiar por completo su comportamiento, y empezó a ser mejor. Esto sucedió en el año 1575 y tenía 25 años. Pidió ser admitido como franciscano, pero allá en el convento se le abrió nuevamente las llagas en el pie y fue despedido. Se fue al hospital y obtuvo la curación y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino, pero en el noviciario apareció otra vez la bendita llaga y tuvo que irse también de allí. Vuelto otra vez al hospital de Santiago de Roma en busca de la curación,
de la llaga de su pie, se dedicó con tal esmero y cariño a atender a los demás enfermos que pronto se lo nombraron asistente general del hospital. Allí en ese hospital iba a descubrir el oficio que Dios le había destinado para santificarse. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote en el año santo del año 1575. Se dio cuenta de que ante la inmensa cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales asistentes estaban totalmente inadecuados para poder atender bien a la cantidad tan impresionante que llegaban para pedir auxilio. Y fue entonces cuando se dedicó a fundar una comunidad de religiosos que dedicaran su vida por completo a servir a los hospitales. Al leer el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 40, que Jesucristo en el día del juicio final dirá a los que atendieron a los enfermos: venid, benditos de mi Padre, a gozar del reino celestial, porque cuando yo estaba enfermo me atendiste. Pues todo favor que habéis hecho a los demás, a mí me lo habéis hecho. Se emocionó inmensamente y se propuso tratar a cada enfermo como tratarían a nuestro Señor Jesucristo en persona, y así lo hizo en adelante, ¿no? A veces, mientras estaba ayudando a algún enfermo, lo llamaban a otra parte y él respondía: que esperen un poco, porque ahora estoy atendiendo a nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo los enfermos eran gente que ganaba muy poco dinero, y para este oficio había que subir a personas de muy escasa cultura, recibir a personas de muy escasa, y esto trataba muy duramente a los enfermeros. Así que cuando Camilo y sus amigos empezaron a ejercer su trabajo apostólico en el hospital, la gente que se quedaba admirada del modo tan extraordinariamente amable y lleno de respeto con el que trataban a los enfermos. Es que Camilo Lelis, San Camilo, había enseñado a sus compañeros a ver a Jesús en la persona de cada doliente. A los enfermos los trataba con gran amabilidad, y es que durante 36 años tuvo que soportar una llaga dolorosa debido a un pie, y sufría náusea frecuentemente, y los olores del hospital de ese tiempo eran nauseabundos y casi inaguantables. Nadie lo veía triste y malhumorado, sabía que estaba ganando un gran premio en el cielo y atendiendo a Cristo, que estaba representado en cada persona que sufría. Los padres Camilos, con sus mejores colaboradores, fundó 18 de diciembre del año 1591 la comunidad que él llamó Siervos de los Enfermos. Ahora se llaman Padres Camilos. Durante su vida alcanzó a fundar 15 casas religiosas y 18 hospitales. Ahora sus religiosos son 1050 y tiene 134 casas en el mundo. San Camilo fue el primero en enviar capellanes para atender a los heridos en los combates de la guerra. Sus religiosos hacen prodigios de caridad en los hospitales, imitando la caridad del santo fundador, y tratando que cada enfermo como si fuera Cristo mismo en persona. El 14 de julio del año 1614, a la edad de 64 años, San Camilo voló a la patria amada, como solía llamar tal cielo que lo esperaba. Que Dios nos conceda de enviarnos, no dejen de enviarnos nunca muchos Camilos y Camilas que dediquen su vida a atender a los enfermos. Bueno, pues hoy tenemos la presencia de este santo varón, 14 de julio, que tenemos en la gracia divina San Camilo de Lelis, que es
el que hoy celebramos en esta bondad del Señor, que atendió a todos los enfermos y los cargaba y los llevaba a lugares mejores de los que él pues tenía. Bendiciones a todos, a todas, en esta hora de la mañana 14 de julio, a todos los que por ese nombre llevan, a todos los que hoy cumplen años y que no tienen ese nombre. Bendiciones a todos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, el hijo se levantará contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán ustedes por causa mía, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy tenemos un evangelio bien rígido, bien fuerte. Nos habla el Señor hoy. Jesús nos dice a los apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Los envío como ovejas entre lobos. Pues realmente el Señor nos está diciendo no tanto la situación del animal, del lobo, sino el orden de la oveja que es obediente, porque la oveja que es obediente está al pie de su pastor. Al estar al pie de su pastor, el lobo no se acerca para nada. Yo los envío, es el pastor, como ovejas entre lobos. Y quiere decir que tú y yo nunca nos debemos de separar del pastor. Tú y yo nunca nos debemos de separar de la divina presencia de Dios, desde el pensamiento, desde el sentimiento, de nuestra emoción, ser agradables como buenas ovejas de la divina presencia de Dios. Yo los envío como ovejas entre lobos. Ahora bien, vamos a mirar que cuando está una oveja acechada por el lobo, la oveja corre al pie del grupo de ovejas, del conjunto de ovejas, de comunidad de ovejas. Y el lobo, a pesar de que todavía se atreve, tiene menos posibilidades de mirar porque no sabe a quién ir. Y al escoger a una y esa una se vuelve a acoplar, se extravía el lobo de mirar la cantidad cómo caminan, la cantidad cómo se ordenan y que no sabe escoger a quién. De tal manera que cuando tú y yo nos separamos de la comunidad, cuando tú y yo nos alejamos de la familia, cuando tú y yo nos alejamos de la sociedad, empezamos a tener extravíos, muchos extravíos. Y aquí nos viene el segundo animal: sean precavidos como la serpiente. Y miremos que la serpiente, lo último que quiere que le pegues es en la cabeza. La serpiente, por consiguiente, siempre anda ocultándose. Sean precavidos.
tiene mucha precaución. La serpiente no agarra los caminos, sino se va por las distintas sendas difíciles, distintas. Y la serpiente ahí va. Y siempre está cuidando la serpiente la cabeza. Entonces dice el Señor, sean precavidos. Entonces el que prevé siempre está pensando. Y pensando en Dios, que es el primero que nos invita a una prevención. Dios nos está invitando a no pecar, se llama prevención. Dios nos está invitando a alimentarnos para que el pecado esté más lejos, se llama prevención. Dios nos está invitando a una confesión permanente y a un grado de gracia, en el grado más alto de gracia en la Eucaristía, se llama prevención. Y todas esas prevenciones el Señor nos dice, sean como las serpientes, siempre prevenidas, siempre tener esa situación. Y tercer animal, sean sencillos como las palomas. Si tú te das cuenta que en el haber de una paloma, es siempre estar alejados de quien lo procura espantar, golpear. No espera nada una paloma a estar cerca de ti. Claro, ahorita tenemos muchas palomas con mucha necesidad, que tú le pones una mano de semillas y se viene y se para en tu mano. Pero cualquier instante la paloma enseguida se va. Y tú le vuelves a poner y ya no vuelve, porque la paloma también es una paloma que es sencilla, pero también es precavida. Muy precavida y sencilla. Y la paloma sigue teniendo la misma confianza en sí misma de irse, de procurar confiar en sí misma y de retirarse. No espera a otro aspaviento que le hagamos. Ahora bien, estas tres especies que nos están como acorralando, el lobo, la serpiente y la situación de la paloma que nos habla el Señor, dice, cuídense de la gente, más ampliamente, cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes, y ahí darán testimonio de mí. Es decir, todo apostolado o todo misionero o todo que está dentro de una pastoral, si no tiene problemas, es porque no sabe cumplir el mensaje divino de Dios. Juan, capítulo 2, vámonos para atrás. Claro, este es el Evangelio de San Mateo. Dice así, este niño será puesto para alce de algunos y acabose de otros. Será puesto como contradicción de muchos. Entonces, el anciano Simeón decía del divino niño, cuando tú y yo nos ponemos verdaderamente en el fondo de nuestro corazón el trono divino de Jesús, comenzamos a hacer oposición para los demás. Dice el Señor hoy, te llevarán ante los tribunales y ante los gobernadores y darás testimonio de mí ante ellos, los gobernadores y los reyes, y ante los paganos. Y testimonio es estar ecuánime. O sea, me estás violentando, me estás ofendiendo, me estás lastimando. Estoy ecuánime. Estoy en una pieza. Me estás ofendiendo, me estás levantando falso, me estás injuriando. Estoy ecuánime. Dice, darás testimonio. El testimonio es esa persona que no se va a valer de todo lo que los demás digan y que tiene a Jesús dentro de su corazón. Pero cuando los entregues, no te preocupes por lo que vas a decir o la forma de decirlo, porque en ese momento les inspirará el Espíritu de Dios lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre el que hablará por ustedes. Y escuchen bien cómo viene un contexto más drástico. El hermano entregará a su hermano a la muerte. Pensemos, el hermano
El hermano entregará a su hermano a la muerte. Pensemos, oye hermano, se me antoja una cerveza, ¿no quieres una? El hermano, con el ejemplo de su vida promiscua y mostrando una situación de inclinación sexual, él incita a su hermano. Este hermano que tiene relaciones sexuales con su novia de una manera impropia y le dice al hermano, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes intimidad con la chica, esa chica que te está buscando? Y dice el Evangelio, entregará al hermano a la muerte. O cuando te dice el hermano, defiéndete, pégale, golpéalo, tú no te dejes, y lo entregará a la muerte. Ahora va más profundo. El padre a su hijo. El padre a su hijo. ¿No será ese el aborto? Cuando los padres están mirándose a sí mismos nada más. O la madre está mirándose a sí misma. Es eso. El padre a su hijo. Hablamos de la muerte. El padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres. ¿No se llamará eutanasio? Sí, doctor, inyéctele para que se duerma y ya no sufra más. Dice, los hijos contra los padres. Todos los odiarán ustedes por causa mía. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia que proclama la situación del aborto, que no es obra ni de la dignidad humana, ni de la libertad humana. La eutanasia, esa situación que dicen de muerte legal. Ahora mírate, vamos para el norte de los países, hablando de Estados Unidos y Canadá. Si el chico quiere salir a divertirse y el padre se lo impide, el chico puede agarrar el teléfono y puede hablarle a la policía que lo tienen secuestrado. ¿Quiénes lo tienen secuestrado? Mi papá y mi mamá, que no me dejan salir. Viene la policía y generan un arresto al papá de ese chico o de esa chica. Hasta ahí está el asunto. Y está en el Evangelio. Este Evangelio que se escribió hace 2014. ¿Cómo estamos? Ya estoy fuera de base, 2024. 23, ya voy adelantando ahora, 2023. Tiene tantos años que se escribió. ¿Y cómo está hablando de hoy? Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no los alcanzará. Correrán a todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Bueno, pues hoy el Señor nos habla de él. Escucha cómo dice el himno del día en esta hora de la mañana en el Señor. Dice así: con el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión, porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y a mi vieja sombra se derramen a tus pies, porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén.
Bueno, pues ese es el oficio, el himno de este día, en el oficio que el Señor nos da en bendición. Dios los bendiga, hermanos. Feliz fin de semana. Hoy nos habla el Señor. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, porque no quiere el Señor que nada más estemos encerrados y los años pasen. Sí, yo estoy dentro de este grupo, Padre, y ya casi me quiero salir porque hay mucho pleito y no miras el Evangelio. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, porque no quiere que cambies tu naturaleza rapaz siendo oveja, porque la oveja es dócil hasta la muerte. Entonces Dios nos invita a tener ese espíritu. Sean precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Hoy, en este fin de semana, nos está invitando el Señor a abrir nuestro corazón y disponernos con su presencia excelsa y gloriosa. Bendecido seas. Feliz viernes para todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los colme de gracia y fortaleza en este fin de semana. Así sea. Bendiciones a todos, a todas.